El arquitecto Aníbal Figueroa es egresado de aquí de la UAM Azcapotzalco de 1976 a 1980. En 1983 obtiene el grado de maestría en diseño arquitectónico en la Universidad de Texas en Austin y posteriormente como becario de la OEA hace la maestría en estudios energéticos también en la Universidad de Texas en Austin. En el 2003 obtiene el grado de doctor en ciencias por la Universidad La Salle en México. Es profesor de la UAM desde 1979, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ganador con un grupo de 8 investigadores de la UAM el Premio Nacional de Ahorro de Energía en 1994. Fundó y ha desarrollado el Laboratorio de Arquitectura Bioclimática de la UAM Azcapotzalco, ha promovido el desarrollo de planes y programas de estudio en la especialización de diseño ambiental en 1990, la especialización, maestría y doctorado en diseño en 1995 para la UAM Azcapotzalco. En esta misma unidad ha diseñado y supervisado la construcción de los laboratorios y talleres de diseño, el centro de cómputo y los 2 edificios anexos de cubículos al edificio H. Este año se hizo acreedor al Premio a la Investigación 2011 en el área de Ciencias y Artes para el Diseño, instituido por la Rectoría General de la UAM, por el proyecto de investigación Futuros Alternativos para Tepozotlán. Ha publicado, entre otros libros, La vivienda y su contexto bioclimático, El arte de ver con inocencia, Pláticas con Luis Barragán, Criterios de adecuación bioclimática a la arquitectura, Nueva Arquitectura, un libro con el arquitecto Antonio Toca, de Gustavo Gili, Biografía de un edificio, y participó en la introducción de Arquitectura Bioclimática, editorial Limusa. Además de contar con muchos artículos en revistas en México, Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, España, Japón, Puerto Rico y Colombia. Colaboró en la oficina del arquitecto Ricardo Legorreta del 80 al 82 y desde esa fecha ha participado en proyectos arquitectónicos tanto de modo individual como asociado, habiendo edificado casas habitación, monumentos, jardines y proyectos urbanos. Entonces, bueno, dejo con ustedes al arquitecto Aníbal Figueroa. Bueno, muchas gracias. Una aclaración a ese currículum es que muchos de estos trabajos los hemos desarrollado, de hecho, de manera conjunta, Víctor y yo, ¿no? Tanto los trabajos de investigación como los editoriales como los de proyecto, así que nos conocen la mayoría de los que están aquí porque veo muchas caras conocidas, así que no hay que hacer demasiada introducción. Pues yo quisiera platicarles sobre unos resultados parciales de un proyecto que estamos impulsando desde hace varios años a través de una red de universidades latinoamericanas. La idea, básicamente, de esta red fue pues empezar a comparar lo que está sucediendo en otros lugares con lo que queremos que suceda en México o con lo que está sucediendo en México y con lo que queremos que suceda al futuro. Entonces, este trabajo no es un trabajo personal, creo que en realidad la arquitectura jamás es un trabajo personal, siempre es un trabajo de equipo y en este caso pues es un equipo, creo yo, muy distinguido porque la coordinación general de esta red, en lo particular que es una red vinculada a la Unión Internacional de Arquitectos, lo está coordinando Silvia de Schiller desde la Universidad de Buenos Aires, también está participando John Martin Evans, también de la Universidad de Buenos Aires, un servidor aquí de la UAM, aunque de nuevo ahí está mi nombre, pero en realidad detrás hay todo un equipo que forman el área de arquitectura bioclimática que ustedes conocen, Víctor, Gloria, Roberto, y en fechas recientes se han incorporado Salvador, Héctor, y estamos tratando de incorporar más gente. A nivel de, bueno, en otras colaboraciones está Bruno Estaño, que está trabajando en el Instituto de Arquitectura Tropical de Costa Rica, con un enfoque interesante para los temas de arquitectura tropical, y también Susana Colmena, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay, y también está Roberto Lambers y Andrea Triana del Laboratorio LABI de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, en Brasil. Entonces, todos estos somos los autores de estas ideas, al menos que están aquí puestos en principio. Y yo quisiera comenzar con esto, que viene mucho al caso,
porque ciertamente podemos considerar que el tema de la sustentabilidad es un tema que ahora está muy en boga, está muy de moda, ¿no? Pero si consideramos que en realidad cerca de la tercera parte de la energía que consumen todos los países se usa en los edificios, y en algunos países un poco más que en otros, pero en términos generales del balance total de energía de un país, una tercera parte se gasta en edificios. Y no nada más en el uso propiamente del edificio, sino también en los materiales que lo generan. Hay otros gastos, otros consumos indirectos, digamos, asociados al ciclo de vida, y casi todos estos, muy bien, están vinculados directamente con consumos de energía. Dado que esto es una realidad y que creo que se ha ido probando sustancialmente y además en largos periodos de tiempo en muchos países, es más, no solo se ha probado, sino que se ha demostrado que está incrementándose el consumo energético prácticamente en todos lados, incluyendo México, pues la realidad es que se ha logrado muy poco en términos reales en cuanto a construir edificaciones eficientes y sustentables, particularmente al menos en el escenario latinoamericano, que yo creo que se podría extender mucho más allá del escenario latinoamericano. Y también podríamos pensar que en muchos países emergentes, hace un rato platicábamos los temas de China o de la India o de todas las economías asiáticas que están realmente surgiendo con gran fuerza, en muchos lugares de Europa del Este, en fin, estos temas de qué se ha logrado realmente, así en verdad, hacer, son extraordinariamente limitados. O sea, el discurso existe, las pruebas del consumo existen, pero las soluciones aún no existen. Incluso en lugares que han implementado, como Europa, y seguramente después tendremos pláticas de ello, que han implementado estrategias y políticas normativas estrictas, los resultados no han sido tan buenos ni tan rápidos como se había supuesto, ¿no? Entonces, este en realidad es el paradigma que tenemos. O sea, sabemos que estamos desperdiciando la energía en los edificios en muchas ocasiones, como por ejemplo, vean nomás nuestro auditorio, ¿no? Tenemos N cantidad de lámparas prendidas durante el día. La estamos desperdiciando en muchas formas, ¿no? Pero en realidad hemos hecho casi nada para resolver el problema. Hemos hablado mucho, pero tenemos pocas cosas que puedan realmente probar que se está mejorando, ¿no? Aquí también quisiera yo puntualizar el tema de la sustentabilidad en la construcción, porque aunque está muy claro que este nicho de oportunidad, ya incluso reconocido a nivel internacional por todas las agencias, por la ONU, por la Agencia Internacional de Energía, por todas las agencias internacionales, está cada vez más demostrado que la sustentabilidad en la construcción es uno de los mayores campos de oportunidad que hay para el ahorro de energía. Durante mucho tiempo, muchos años de hecho, el debate energético siempre se centró alrededor de con qué sustituir al petróleo, ¿no? Este tema de las energías alternativas para sustituir al petróleo, pero poco a poco todos nos hemos ido dando cuenta que no es un problema de sustituir al petróleo, sino es un problema de dejar de desperdiciar la energía, y que es mucho más barato en términos generales reducir el consumo que aumentar la producción, ¿no? Porque las escalas de inversión son totalmente diferentes. Entonces, pues ahí parece ser un acuerdo y un reconocimiento cada vez mayor a incluir los temas de eficiencia energética en las edificaciones dentro de todos los discursos que hablan sobre energía. O sea, ya no se trata nada más de buscar energías alternativas, combustibles alternativos, sino también pensar de una manera clara y definida en términos de ahorro de energía, y mucho de este ahorro de energía va hacia los edificios, tanto en su proceso de construcción como de operación. Y aquí, curiosamente, se crea yo diría que un primer tema, justamente por el que hemos estado desde hace algunos años platicando sobre este tema de normatividad y reglamentación, y es que ¿quién debe definir estas normas y estas reglas, ¿no? ¿Quién debe de marcar las directrices? ¿Quién debe de contabilizar y de poder calificar a la construcción? Porque una cosa totalmente real es que justamente por este discurso tan popular de la sustentabilidad, de manera, yo diría que espontánea, han surgido una gran cantidad de expertos o de personas que se dicen expertas, pero que en realidad
pocas veces tienen un conocimiento bien fundamentado y estructurado del desempeño de una construcción en un término amplio de sustentabilidad o en términos más restringidos como uso de agua, uso de energía, ciclo de vida de los materiales. Entonces, ahí hay todo un tema que es muy importante atacar. Y lo que, un poco a la conclusión en la que hemos estado llegando es que, pues, esta idea de elaborar o proponer al menos políticas e instrumentos para la producción, desarrollo y desempeño del hábitat es algo que está en el ámbito institucional, y ese ámbito institucional en una parte corresponde a las universidades y a los centros de investigación, y en otra parte obviamente a los gobiernos, ¿no? a la parte, digamos, ejecutiva, que tiene que estar trabajando de común acuerdo. Porque cuando solo se hacen visiones desde las universidades, con frecuencia carecen de la implementación, o cuando se hacen solo desde el punto de vista gubernamental, casi siempre resultan pues muy limitativas o incluso muy poco incluyentes de la problemática general. Y otro tema muy importante en esta parte de cómo hacer estas políticas tiene que ver con el ámbito industrial, que de manera necesaria tiene que acompañar a la producción y a la construcción, ¿no? O sea, nosotros no estamos solamente diseñando en el aire, estamos vinculándonos a una industria que tiene una gran cantidad de componentes y que también tiene que modificar sus procesos dentro de la misma producción industrial. Ahora, ¿cuáles son los desafíos o los problemas que nosotros hemos detectado o que proponemos como los más importantes? Bueno, de entrada, tal vez sea demasiado absoluto como se ha puesto aquí, pero sí una ausencia de políticas y normas que premien la eficiencia y castiguen el derroche. Esto ha ido cambiando gradualmente, incluso en México ha ido cambiando ya, pero este cambio sigue siendo interesante en el términos, yo diría, de legislación, pero muy poco práctico en términos de realización. Ustedes saben, y ya lo hablaré también un poco más adelante, que el gobierno de la Ciudad de México en lo particular ha impulsado algunas normas para eficiencia energética, azoteas verdes, ahorro de agua, incluso ahora hay una nueva propuesta que está a punto de echarse a andar sobre certificación de edificios sustentables que tiene beneficios fiscales. Pero el tiempo en el que ha pasado esto ha sido tan largo, el proceso para llevar estas leyes a su implementación ha sido, en el mejor de los casos, de 5 o 6 años, y la implementación siempre encuentra muchos problemas para ponerla en práctica. También tenemos, ustedes saben, un par de normas oficiales. Entonces, este tema del vacío en las políticas, al menos mexicanas, pero estoy seguro que en otros casos se repiten estos huecos, cuando menos, ha sido uno de los temas centrales. Y sobre todo, como bien dice ahí, que premien la eficiencia. Necesitamos estímulos a la eficiencia, beneficios a la eficiencia. El segundo punto, que es muy importante también, es un desarrollo de una conciencia social que haga personal, que asocie los ahorros de energía y la reducción de residuos a los hábitos cotidianos. Es decir, nos parece y leemos continuamente lo importante que es ahorrar energía, lo bueno que es reciclar, pero en realidad en nuestras prácticas cotidianas de cada uno de nosotros seguimos derrochando normalmente energía y muy pocas veces facilitamos el reciclado, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer un cambio de actitud del usuario, que es muy importante. Los edificios eficientes requieren usuarios eficientes. No puede haber edificios sustentables, edificios eficientes y usuarios ineficientes, ¿no? Usuarios derrochadores, obviamente tienen que ir acompañados. Y este es un cambio social muy importante, pero muy importante. No es cuestión simplemente de poner el edificio enfrente y dar un folletito, ¿no? Es realmente un cambio de actitud que conlleva además muchas concesiones que tiene que hacer el usuario y muchas técnicas y estrategias que tiene que aprender. Algo de lo que también empieza a haber cierta luz al final del túnel, pero que sigue siendo un gran vacío, es un sistema financiero que incorpore la rentabilidad a mediano y largo plazo de las tecnologías verdes. Esto, en el caso de Europa, ya lo platicarán, creo que ya está sucediendo, pero en el caso de los sistemas financieros de México al menos, es todavía muy limitado. Es muy difícil conseguir un financiamiento para una inversión en eficiencia energética a plazos de 10 o 20 años. De hecho, no existen este tipo de hipotecas. El primer intento que ha surgido es la llamada hipoteca verde del Infonavit, que aporta el 1.5% de la inversión para poder poner algunos elementos sustentables en la vivienda de menor costo.
pero el 1.5% no es nada, o sea, es una cantidad demasiado pequeña en comparación con el costo de la inversión, que ya de por sí es bajo. Entonces estamos hablando de entre 5 y 7 mil pesos, y entonces para lo que alcanza son para las cosas más elementales, las más básicas, y no siempre, por cierto, las que tienen mejor rentabilidad, sino las más baratas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que incorporar el sistema financiero, necesitamos financiamiento. Otra parte también pues crítica es hacer el conocimiento técnico suficiente por parte de los profesionales de la construcción. Yo estoy seguro que los que están aquí sentados tienen interés en el tema, seguramente han leído bastante sobre él y lo conocen, y podríamos decir que aquí hay un grupo de profesionales capacitados sentados alrededor del tema. Pero lo que se necesita es que toda la industria de la construcción esté capacitada. Esto incluye promotores, arquitectos, ingenieros, todos los técnicos que intervienen en la construcción, luego toda la parte constructiva propiamente dicha para que las instalaciones se hagan adecuadamente, la parte financiera, la parte de operación y la parte de los usuarios. Es decir, se necesita realmente crear una conciencia técnica, vamos a llamarle de esta manera, para que todas las piezas funcionen adecuadamente y que tengamos una información técnica suficiente. No es necesario tener maestrías y doctorados, pero sí necesitamos tener la información básica de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer para que las cosas funcionen bien y operen correctamente. Por otro lado, también hay un vacío muy grande, ya hablaremos de certificaciones generales, pero hay un vacío muy grande en nuestro país sobre certificación del comportamiento termofísico y de los sistemas constructivos o de los materiales. Prácticamente no existe. Tenemos sistemas de normas que controlan los elementos eléctricos, por ejemplo, y ahí se ha hecho un avance muy importante, tanto en lámparas como en motores, como en algunos sistemas de refrigeración, pero componentes propiamente, sistemas y materiales constructivos, no tenemos ni estándares ni certificaciones. Entonces, pues no puede, por lo tanto, haber certeza en cómo se va a comportar algo en un material o un sistema constructivo en un lugar. Se tiene que hacer una serie de estimaciones. La materia prima, digamos, para poder saber cómo se va a comportar algo, pues es saber cómo se van a comportar los elementos que con los que estamos construyendo, ¿no? Entonces, en este tema, nuevamente creo que hay una ventana de oportunidad muy importante para las instituciones como la nuestra, que debe de estar ya atacando el tema de certificación. Tampoco es un tema tan difícil, ¿no? Por otro lado, también tenemos que pues generar y alentar incentivos para promover mejoras en la calidad y desempeño de las edificaciones. Es decir, premiar y reconocer aquellos edificios, conocer primero y después premiar aquellos edificios, aquellos conjuntos, aquellas ciudades que están funcionando mejor, ¿no? Para poder, pues, obviamente aprender de estos elementos. Hay varios premios que justamente se van sobre este tema. Obviamente todo el mundo conoce los premios Holcim, ¿no?, a la sustentabilidad, y a nivel nacional también hay premios que otorga CONAVI y el Infonavit para vivienda de interés social, por ejemplo. También está el premio CEMEX, que no necesariamente es de sustentabilidad, pero que eventualmente considera los temas de sustentabilidad. Pero necesitamos evidentemente hacer más y sobre todo poner las pruebas, ¿no? O sea, poner las medidas, los desempeños, los índices en los que una construcción se está desarrollando. Y aunque está el último, me parece que es un tema central en la plática que daba Jorge Legorreta, se veía claramente. Es imposible que hagamos edificios sustentables en ciudades no sustentables. O sea, el origen de la sustentabilidad es un origen urbano, obviamente, ¿no? O sea, no se puede pensar que algo va a funcionar bien de manera aislada, sin vincularse a todo lo demás. Entonces, los temas de sustentabilidad regional y urbana, pues tienen que estar enfocados, yo diría que en primera instancia, hacia la calidad de vida, que fíjense que ese es un tema, creo que parece ser que común, pero en las grandes urbes latinoamericanas cada día hemos ido perdiendo más calidad de vida, ¿sí? Aunque hemos ido incrementando nuestro consumo energético. O sea, consumimos más energía, pero vivimos peor, ¿no? Entonces, el tema de calidad de vida obviamente es un tema central. Me gustó mucho lo que comentaba Maruja en la mañana, que el fin del urbanismo y de las construcciones es ser feliz, ¿no? Sí, ese es el fin, y para ser feliz, pues necesitamos calidad de vida. Entonces, sí creo que es un tema que tiene que estar en la planificación, pero al mismo tiempo necesitamos preservar la energía y los recursos. O sea, es un tema que no ha entrado en el urbanismo actual.
Aquí hay una foto, realmente no se trata de fotos ilustrando los conceptos, pero esta es una foto que ilustra muy bien ese tema. Este es el tipo de ciudades que estamos haciendo en México, en todo México, ¿sí? Para ponerles números, Jorge ya daba algunos datos de la Ciudad de México, pero los datos nacionales son tremendos, ¿eh? Nuestras metas nacionales son generar 900,000 viviendas por año como estas, ¿sí? 900,000 viviendas por año casi pueden absorber a 4.5 millones de habitantes, ¿sí? Pero son exactamente iguales que estas. Esto está hecho en el desierto de Sonora, esto está en Hermosillo, ¿sí? No tiene, pues, desde luego, ningún árbol, ¿no? Y como ven, pues hay viviendas en todas las orientaciones, eso no importa. Normalmente son de concreto sin ningún aislamiento, y esto lo que produce, la consecuencia de esto, de una mala planificación, sin transporte, sin vegetación, sin orientaciones adecuadas, sin materiales adecuados, es que estamos produciendo una gran cantidad de vivienda de muy mala calidad, en términos al menos de sustentabilidad y energético, sin duda. Y a lo mejor es barata. Digo a lo mejor porque no necesariamente, pero a lo mejor es la más barata que podemos hacer. Pero eso no es lo mejor que podemos hacer, ni siquiera en términos de inversión. Porque la gran paradoja, creo que lo voy a mencionar en un momento, pero la gran paradoja de esto es que una persona paga, vamos a ponerle 100 pesos por la hipoteca de esta casa de concreto sin un árbol en medio del desierto de Sonora, pero va a pagar 300 pesos de electricidad mensuales para poder operar la casa. Es decir, paga más que lo que está pagando por la casa para operar la casa y no puede dejar de hacerlo. Y esta es una inversión, digamos, a fondo perdido, porque es energía que estamos quemando, ¿no? Entonces sería mucho más sensato hacer una planificación regional y urbana que tomara en cuenta el ahorro de energía y que aplicara los subsidios que le estamos teniendo que dar a la energía mejor en la inversión para una vivienda que podría ser igualmente pequeña, pero que tuviera un mejor desempeño energético. Entonces, realmente yo pienso que es uno de los grandes problemas que tenemos. Consideren que nuestras metas son cerca de 1 millón de casas de estas por año, ¿no? Entonces, cada año aumentamos y aumentamos y aumentamos y aumentamos, y lógicamente cada año aumenta el consumo energético, obviamente. Ahora, por otro lado, existen algunos desafíos regionales muy específicos, ¿no? Por un lado, ya lo demostraron las normas que tenemos, las que ya tenemos aprobadas, tanto normas federales como normas locales, que hay una limitada capacidad técnica para implementar las normas y verificarlas. Es decir, cuando tratamos de aplicar algo de la noche a la mañana, uno de los problemas que estamos teniendo es que no hay ni la capacidad técnica ni los instrumentos técnicos para poder llevar a cabo esta norma con beneficio, ¿no? O sea, que no se vuelva un trámite más o un obstáculo más para realizarlo. Entonces, necesitamos obviamente resolver el tema, es un tema muy complejo, porque además recuerden ustedes que en México, esto a diferencia de otros lugares, pero creo que también pasa en muchas otras partes, los gobiernos locales a nivel municipal son realmente los ejecutores de las normatividades. Ellos son los que dan los permisos de construcción, son los que supervisan las construcciones y dan los vistos buenos. Entonces, si pensamos que en México tenemos un universo de varios miles de municipios, bueno, pues el implementar una norma conlleva una capacidad técnica que se necesita desarrollar en tiempos muy cortos. Otro tema importante, desde luego, es que necesitamos desarrollar estrategias de costo limitado, ¿no? La capacidad económica en términos generales es muy limitada. Ya lo hablamos hace un rato de la vivienda de interés social, ¿no? Donde, bueno, pues a lo mejor 1 o 2% ya está casi en los límites de lo pagable, ¿no? Entonces, pues obviamente hay una limitación económica para poderlo implementar. Por eso es que es más lógico implementar las medidas que tienen menores costos, como planificación, orientación, selección de materiales, manejo de exteriores, que las medidas de altos costos como son tecnología, ¿no? Implementación de sistemas de alta eficiencia, generación de electricidad, en fin, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos una especie de contradicción también interna, porque en ciudades, y la Ciudad de México es un buen ejemplo de ello, en ciudades grandes como esta, pues existen edificios muy complejos, de gran demanda energética, de gran impacto ambiental, con muchos recursos, como por ejemplo los que se desarrollan en el poniente de la ciudad, en el área de Santa Fe,
que es un área de expansión rapidísima, con un alto impacto económico, y al mismo tiempo tenemos muchos edificios tradicionales que usan materiales, pues yo diría, artesanales, ¿no? Construidos con muy bajo impacto. Y tenemos que buscar normas que se puedan aplicar a los dos al mismo tiempo, ¿no? O que no podemos tener reglas diferentes para cada edificio, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas realmente complejos, que tenemos lo mismo que evaluar cosas muy tecnológicas, muy de gran impacto, y al mismo tiempo cosas de muy artesanales, muy hechas con las manos o incluso de autoconstrucción. Y por último, también, y esta foto va exactamente hacia allá, pues uno de los principales problemas que tenemos a nivel nacional y por lo que se hace la vivienda que se hace, es la necesidad de mejorar exactamente este tipo de vivienda, ¿no? La vivienda informal. Y no hay que olvidar que en México todavía cerca del 30% de la construcción sigue siendo informal, ¿no? Entonces, hay un universo muy grande de viviendas que no solo no tiene arquitecto, no tiene recursos, se hacen con autoconstrucción, se hacen con materiales de desecho, ¿no? Lo que tal vez implique buenas oportunidades para diseñar soluciones para allá, ¿no? Ahora, la normatividad internacional, aparentemente, y es lo que ha estado sucediendo en nuestro país, y estoy seguro que también ha estado sucediendo en Chile, y también ha estado sucediendo en Argentina, y algo en Brasil, esta normatividad internacional cada vez ha tomado más fuerza. En el caso de México, LEED, durante los últimos 6, 8 años, se ha vuelto casi el referente automático cuando hablamos de la certificación de un edificio. Pero hay otros sistemas de certificación, otros además de los que puse aquí puse nada más algunos como ejemplo. Aparentemente el primer sistema de certificación estructurado más o menos serio se llama BREEAM, se desarrolló en Inglaterra y actualmente se usa en varios países de Europa, Inglaterra, Holanda, Suecia, Noruega. Es un sistema voluntario, no es una normatividad oficial, es una normatividad voluntaria. Y justamente LEED, por cierto, se origina con BREEAM, es porque BREEAM pasa al Green Building System que se usó posteriormente en Canadá y de ahí pasa hacia LEED en Estados Unidos. En Oriente está el sistema CASB, que también es un sistema de certificación voluntaria, pero cada vez se está volviendo más obligatorio, por cierto, que se empezó a desarrollar en Japón y que se ha ido popularizando en la cuenca del Pacífico asiático, ¿no? Hacia Hong Kong, Singapur y otros países de esa cuenca, que también es un sistema de evaluación, básicamente, que toma un benchmarking, un punto de referencia mínimo, y de ahí se toman mejorías en el desempeño del edificio que estamos tratando de analizar. Y por último pongo aquí a LEED, que es la referencia, insisto, casi automática cuando tratamos, al menos en México, cuando queremos hablar de sustentabilidad. LEED quiere decir Leadership in Energy and Environmental Design. Fue desarrollado, como les decía, su origen realmente es canadiense, como el Green Building System, pero fue adoptado después en los Estados Unidos y tomado por el Departamento de Energía como una referencia casi oficial. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, todos los sistemas de evaluación obviamente tienen ventajas y desventajas. En el caso de LEED, y haré más énfasis en él, es un sistema que tiene la ventaja de ser voluntario, de ser externo, es decir, arbitrado por terceras partes, muy incluyente de aspectos no solo de desempeño energético de la edificación, sino de aspectos urbanos, ambientales, del ciclo de vida de los materiales, de construcción, de monitoreo. Es una buena metodología en general de análisis, pero yo diría que carece, bueno, tiene por lo pronto una desventaja que me parece capital, ¿no? La certificación LEED se lleva a cabo en Washington. O sea, ustedes arman su paquetito y lo mandan a Washington. Y LEED lleva en México del orden de 10 años promoviéndose. Y en los últimos 10 años ha habido más de 100 solicitudes de LEED y solo hay 3 edificios certificados en 10 años en México. Y eso habla muy bien de qué es lo que está pasando. No hay certificaciones LEED en México, ¿no? Y no hay porque no es lógico. Primero porque yo diría que el juez no es imparcial, la verdad. O sea, creo que el juez no es imparcial, entonces ya vamos perdiendo, ¿no? Y luego en segundo, sí, porque nos va a juzgar un juez que no nos quiere, entonces pues obviamente no nos va a juzgar bien. Luego el segundo tema es que realmente está enfocado hacia
los sistemas constructivos, los sistemas de acondicionamiento y las prácticas en los Estados Unidos, porque es un sistema para Estados Unidos. Entonces, obviamente, nos cuesta mucho trabajo calificar correctamente en esta evaluación, ¿no? Y por otro lado, y no es despreciable, es un sistema extraordinariamente caro de certificación. Una certificación LEED puede valer entre $50,000 y $100,000 sin ningún problema y no hay ninguna garantía de que van a obtener la certificación. Es más, yo casi les garantizaría que no la van a obtener, basados en los números, ¿no? O sea, de 103, bueno, pues tienen como el 3% de posibilidades de meter sus $100,000 y no obtener nada, ¿no? Entonces, yo creo que este es un problema en el que nos estamos enfrentando. Ahora, curiosamente, LEED se ha vuelto un tema económico, no es un tema de certificación, es un tema de comercialización, ¿no? Los edificios que siempre anuncian que están en el proceso de certificación LEED es porque ese es un valor de mercado agregado, particularmente atractivo en el mercado de oficinas para los corporativos, ¿no? Entonces, bueno, tiene un nicho de mercado que desde luego es muy respetable y qué bueno que así sea, pero obviamente no se va a poder aplicar ni a la vivienda emergente, ni a la vivienda de bajo costo, ni a la vivienda informal. Evidentemente no es por ahí, ¿no? Tiene este objetivo ciertamente de ser una certificación internacional que establece estándares internacionales, entonces podemos comparar lo de un lado con otro y bueno, pues la verdad es que yo les deseo la mejor de las suertes, ojalá que se puedan conseguir más certificaciones, pero creo que en términos generales las posibilidades son realmente muy bajas. Ahora, se han estado haciendo algunas iniciativas y aquí tenemos un amigo chileno que a lo mejor me va a cambiar todo esto, pero hasta donde tenemos información, hay una Cámara Chilena de la Construcción Limpia que está impulsando una especie de normatividad chilena, una certificación chilena sobre este tema. En México se está desarrollando un sistema que originalmente se estaba llamando MEES, Metodología para el Estudio del Edificio Sustentable, y ahora están cambiando hacia BREEAM, le faltó una A, perdón, hacia BREEAM MX. Es una norma de calidad que está proponiendo el Instituto Mexicano del Edificio Sustentable y que creo que va a tener buenos resultados. Primero porque están yéndose no a LEED, sino a BREEAM, que es el origen, ¿no? Y el procedimiento de certificación se va a hacer por terceras partes, pero en el país, o sea, en México. Y eso evidentemente va a facilitar y va a abaratar el procedimiento. Entonces creo que esta es una iniciativa interesante. También en Argentina hay una asociación que se llama Construya, que también agrupa empresas constructoras y a desarrolladores urbanos para buscar también algún tipo de normatividad. Pero todos estos son todavía incipientes, son yo diría que casi ensayos sobre la normatividad. Ahora, ¿qué problemas se enfrentan justamente estas normatividades? El primer tema es que hay distintas escalas de certificación, ¿no? Y los sistemas de certificación tienen que permitir certificarse en distintas escalas. Podemos desde luego certificar un conjunto de edificaciones, de vivienda, de oficinas, de comercios, pero en ocasiones es mucho más práctico certificar solamente un edificio, porque los costos pueden ser altos, ¿no? Entonces, certificar un edificio o solamente una parte, un componente de ese edificio, o un proceso o un sistema. Es decir, la idea de las certificaciones hay que separarla. No necesariamente es que todo se certifique, sino que podemos ir certificando por piezas, por partes, ¿no? Tal vez incluso algunas certificaciones las tengan que hacer los fabricantes, otras tengan que ser los constructores, otras tengan que ser los operadores para poder conseguirlas, ¿no? Luego también, obviamente, como lo hacen todos los sistemas de certificación, tiene que haber diferentes categorías de cumplimiento con la certificación, desde una muy básica, una intermedia, que normalmente son 3 en casi todos los sistemas, básico, medio y avanzado, ¿no? Bronce, plata y oro. Entonces, eso obviamente se tiene que reconocer y también el tema de dar estímulos u opciones a los distintos actores. Actualmente, el que más ha funcionado, como les comentaba, es LEED, pero ese es perseguido por el primer grupo, por los inversionistas. O sea, el inversionista quiere que el arquitecto consiga el sello porque eso es dinero a la hora de vender, ¿no? Entonces, se ha estado promoviendo por los inversionistas, pero es importante que los otros actores de la edificación, constructores, diseñadores, propietarios y operadores, también empiecen a buscar estas certificaciones para poder
pues primero para saber cómo se desempeña el edificio y en segunda para poder aspirar o poder conseguir algún tipo de beneficio. Los beneficios pueden ser económicos, en el caso europeo estoy enterado que va muy asociado hacia el costo de venta y el costo de renta que puede tener, los límites de renta y venta que pueden tener las edificaciones, con algún tipo de etiquetado. En fin, necesitamos empezar a hacer justamente estos instrumentos, ¿no? De cómo el mercado puede leer un edificio mejor o uno peor, cómo el usuario lo puede leer, cómo el operador lo puede leer. Ahora, en el tema social hay bastante de qué hablar, ¿no? La mayoría de la población realmente no asocia cambios personales en los cambios de consumo de energía. Un buen ejemplo de esto es, ya ha sucedido en muchos lados, es que cuando se ponen sistemas ahorradores, la gente en lugar de reducir su consumo lo aumenta, ¿sí? Porque le sale más barato, está ahorrando, ¿no? Entonces, mientras más gasto, ahorro más. No, es un poco como que esta lógica contradictoria. Entonces, con mucha frecuencia se instalan sistemas de ahorro que no producen el ahorro que deberían de producir porque el usuario cambia su hábito e incrementa su consumo, no se mantiene en el mismo nivel. Entonces, obviamente eso no puede ser, ¿no? Necesitamos crear entonces hábitos que fomenten el ahorro y tiene que ser en todas las esferas. El transporte, ya se comentó, es una de las claves, no hay duda que el transporte es una de las claves, pero también el trabajo, ¿no? Aquí en la universidad, por ejemplo, pues bueno, es muy común que tengamos espacios iluminados con nadie adentro, ¿no? O con una persona adentro y tenemos todas las lámparas prendidas. Todas estas cosas son personales, ¿no? O simplemente salir de un lugar y apagar la luz, por ejemplo, o cerrar el grifo del agua, ¿verdad? Entonces tiene hábitos en el trabajo, en la alimentación, también tiene un impacto sobre la alimentación, en nuestros hábitos de aseo, en la forma en la que nos entretenemos, por cierto, cada vez nos entretenemos con más energía, y en la forma en la que descansamos. Entonces, tenemos que hacer todo un cambio de actitud, que no va a suceder de un día para otro, obviamente, ¿no? Pero que no tiene sentido, diría yo, tratar de hacer edificios sustentables y conservar exactamente los mismos hábitos de uso que tenemos actualmente, porque eso no va a hacer que operen bien. Entonces, bueno, obviamente necesitamos cambiar las formas en las que consumimos y, como conclusión, pues el diseño sustentable requiere de un usuario sustentable, ¿no? Requiere de un usuario que realmente tenga conciencia, que compre productos con menos empaques, que apague las luces, que esté dispuesto a sacrificar un poco de su comodidad personal incluso, porque algo que sucede es, por ejemplo, si se instala un sistema de aire acondicionado en un clima que lo requiera, el sistema está muy bien que opere cuando las condiciones exteriores son desfavorables, pero debería de haber la posibilidad de apagar el sistema de aire acondicionado y ventilar simplemente cuando las condiciones de aire exterior son adecuadas. Pero lo que normalmente sucede es que el sistema de aire acondicionado funciona incluso en el invierno, ¿no? O sea, incluso cuando hace frío estamos enfriando el aire. Entonces, bueno, tenemos obviamente un cambio de actitud que hay que hacer. Ahora, el sistema financiero. Aquí yo creo que es parte de la clave. Lo hemos comentado varias veces. Las unidades de medida del desempeño energético pueden ser watts, joules, calorías, BTUs o lo que ustedes quieran, pero la única unidad que todo el mundo entiende es el dinero. Esa todo el mundo la entiende rápidamente, sabe cuánto mide, sabe cuánto pesa, sabe cuánto gana, ¿no? Entonces el sistema financiero obviamente tiene un peso muy importante en todo esto. Ahora, no se ha hecho en México al menos, que haya una relación entre el costo el valor de un bien inmueble y de la construcción que lleva con el valor de mercado y su rentabilidad. Y esto tiene muchas razones, ¿no? Muchas razones, pero es un paso que es indispensable dar. Solo en la medida en la que una construcción bien diseñada y que se desempeñe bien tenga un valor mayor, pues es la única manera en la que podremos crear justamente el mercado, el deseo para poder comprarlo y desde luego los recursos para poder adquirirlos. Esto nos lleva a los sistemas de evaluación inmobiliaria, ¿no? Que generalmente, como ustedes saben, solamente toman en cuenta el valor de costo directo, vamos a decir así, ¿no?
O sea, terreno y construcción. El sistema de evaluación inmobiliaria vigente en México es básicamente lo que toma en cuenta. El costo de la tierra y un costo por metro cuadrado de construcción en función del tipo de edificación que está en la zona, más una depreciación por los años de uso, y ya, ese es el valor comercial, ¿no? Entonces necesitamos meter en ese sistema de evaluación inmobiliaria el valor de la operación y el mantenimiento de los inmuebles, ¿sí? O sea, un inmueble que consume menos, que gasta menos, debe tener mayor valor, ¿no? En el tiempo, o en último caso debe tener una depreciación menor, ¿no? Y desde luego también necesitamos, que no lo hemos hecho, necesitamos porque son tareas pendientes, establecer equivalencias monetarias que permitan medir tal vez el precio en otras unidades como toneladas de carbono equivalente, por usar un tema muy, muy de moda también, que es el CO2, ¿no? Incluso existen los famosísimos bonos de carbono, que por cierto se pueden y se han usado para las edificaciones en México, pero solo cuando estas son de escalas enormes, ¿no? Cuando estamos hablando de corporativos que tienen una gran cantidad de edificaciones, a lo mejor ellos pueden aplicar alguna medida de estas. En realidad la escala y la complejidad del procedimiento para bonos de carbono normalmente lo hacen casi inaccesible para construcciones pequeñas, ¿no? Otro tema central es pues la capacitación técnica, ¿no? El tipo de profesionales que tenemos en la construcción. Este es Paco, mi maestro de obras, que además es bastante bueno, ¿no? Pero pues su capacitación técnica es muy básica, ¿no? O sea, él en realidad necesitaría tener mucho más información de cómo se necesitan colocar las piezas, ¿no? Cómo necesitamos armar el rompecabezas de sistemas constructivos, de sistemas de instalaciones y demás. Y también establecer formas de evaluación de evaluación y prueba, ¿sí?, de los proyectos. O sea, tanto partiendo de las cosas más elementales, ¿no? Sistemas de tratamiento de aguas, sistemas de separación de aguas, bueno, pues que tengan la hermeticidad correcta, presiones, operación adecuada, ¿no? Este es un tema de capacitación técnica que tenemos que atender, y desde luego también, aunque no pareciera, pues siempre hay una gran resistencia a cambiar algo. Si las personas, todos, ¿no?, hemos hecho las cosas de una determinada manera y funciona bien, pues nuestra tendencia es a seguirlas haciendo así, porque funciona bien, entonces ¿para qué la voy a cambiar, no? Entonces sin duda, hay que cambiar algunas actitudes, incluso de la construcción. Por ejemplo, el ejemplo que mostraron en la mañana, muy interesante, de Mayacobá, de remover la vegetación del sitio, ponerla en un invernadero y luego volver a usarla para construcción, es algo que realmente no se hace en México. Al contrario, nosotros lo primero que hacemos es aniquilar toda la vida que hay en el predio, luego hacer la construcción sin ningún respeto para nada, y luego traer especies de otros lados que normalmente no tienen nada que ver con el clima donde se van a poner, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente tenemos que cambiar eso, tal vez un poco más complejo, porque ni siquiera más costoso necesariamente, un poco más complejo hacerlo de una manera sustentable, pero a mediano y largo plazo es sin duda alguna más rentable y más eficiente. En el tema de la planificación regional urbana, ya hablábamos de calidad de vida, hay que revertir esta tendencia en el que gastamos más y vivimos peor. Está muy vinculada a sistemas de transporte, pero también está muy vinculada a temas de contaminación, de calidad del agua, de calidad del suelo y desde luego de calidad del aire. Entonces, los temas de planificación regional están muy mal atendidos, los hemos atendido muy mal. Nuestra única planificación son los planos de uso de suelo. Eso es todo lo que hay de regulación, ¿no? Pero incluso esos están muchas veces contradictorios con algo que fuese sustentable. Entonces tenemos que hacer una planificación mucho más, yo diría que mucho más aterrizada al suelo, por eso el ejemplo de la mañana era interesante, ¿no? Y ver de qué manera podemos conseguir mayor eficacia, mayor efectividad, tanto en las construcciones como en los sistemas de infraestructura y de servicios. Por ejemplo, hay datos tremendos de México, ¿no? Consumimos una gran cantidad de agua, pero además de todo el tema del agua que ya tocó muy bien Jorge, bueno, la mitad del agua que extraemos la tiramos, jamás llega a su destino, ¿no? El 50% del agua se pierde en los sistemas de distribución de agua. Entonces, obviamente, ahí tenemos un problema. Igual pasa con la electricidad, por cierto.
cerca del 50% de la electricidad se pierde en las redes de distribución, ¿no? Entonces, estamos quemando gas que estamos importando, por cierto, porque ya no es nuestro, estamos importando. Estamos quemando gas importado para producir electricidad que desperdiciamos la mitad en las redes de conducción. Entonces, hay un tema de eficiencia de energética, de servicios ambiental en la planificación, no en el edificio. Otro tema central también es conseguir economías regionales, ¿no? Es decir, bajar hacia cada región el tema de las estrategias, de las normas que hay que implementar. No es fácil, ni siquiera, creo yo, correcto, dividir un país en 3 o 4 regiones, ¿no? Muchas veces, incluso en una misma ciudad, como la zona metropolitana de la Ciudad de México, hay condiciones muy distintas, por decir algo, entre Chalco, en el noroeste, que es un clima frío y seco, ¿no?, con las laderas de las montañas de las sierras que rodean a la ciudad, donde ya se está construyendo, que tienen climas húmedos y fríos. Entonces, evidentemente necesitamos regionalizar estas evaluaciones. No podemos decir qué tiene que cumplir en general para la zona centro del país, sino que realmente aquí lo aterrizando hacia territorios lo más definidos posibles y lo más cercanos posibles. Y el otro tema también, pues hay que permitir que esta regionalización se pueda pasar sin mucha dificultad hacia la autoconstrucción, ¿no? Ese es un reto muy importante, porque todavía tenemos una cantidad muy grande de autoconstrucción. Incluso ustedes, arquitectos, van a hacer una especie de autoconstrucción, porque aunque se desarrolle un plano básico, muchas veces pasamos a los maestros de obras la responsabilidad de la ejecución propiamente de la obra. Finalmente es una especie de autoconstrucción, ¿no? Una autoconstrucción técnica, un poquito más dirigida. Pero necesitamos que la gente que efectúa la construcción, sobre todo la autoconstrucción, pues tenga también esta capacidad de entender qué es lo que en cada región se tiene que hacer y qué es lo que no se debe de hacer y cómo se puede evaluar. Y aquí valdría la pena distinguir 2 grupos bien importantes. El primero, y el más barato y el más directo, son las cuestiones relacionadas con el diseño, lo que nosotros hemos aquí denominado siempre como diseño pasivo, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con el envolvente, la geometría, la ubicación, la selección de materiales y el manejo del entorno inmediato, que en sí no implica un sobrecosto en la edificación. O sea, puedo hacer lo mismo con una orientación que con otra. Básicamente hay una gran cantidad de alternativas que se pueden hacer con el mismo número de tabiques y de materiales, y entonces aquí es un asunto que tiene más que ver con el diseño y con la forma en la que hacemos, sin implicar costos, ¿no?, lo que es diseño pasivo. Y el segundo grupo, que obviamente es más complejo, implica dispositivos tecnológicos, pero también hay que tener, yo diría, y desarrollar a la brevedad, ¿no?, información y normatividad para todos los dispositivos tecnológicos. Ya tenemos algo muy incipiente sobre colectores solares, que ahí hay una anécdota que a mí sí me gusta mucho comentarla porque ilustra muy bien todo este tema de las normatividades. Miren, en México desde hace cuando menos 40 años, puede 30 años ya con mucha fuerza, los fabricantes de colectores solares del país estaban impulsando y exigiendo al gobierno, todos los años se mandaba la misma solicitud, que hiciera obligatorio el uso de colectores solares en todas las viviendas de este país, ¿no? Y era la misma solicitud año tras año tras año durante 30 años. Hace aproximadamente 5 años, a mitad del año, en 2006 ha de haber sido, el gobierno dijo, bueno, ok, vamos a hacer obligatoria la instalación de sistemas de colectores solares en todas las viviendas que se construyan desde este momento hasta el fin del año, ¿no?, que eran algo así como 350,000. Lo más curioso de todo es que ningún fabricante nacional pudo entregar 350,000 colectores solares en 6 meses y se compraron 350,000 colectores solares chinos, ¿sí? Entonces, eso a mí me parece un ejemplo interesantísimo de las normas, ¿no?, y de las obligatoriedades. O sea, tenemos realmente que medir con cuidado, ¿sí?, la capacidad técnica, la capacidad de producción y la relación con lo que estamos exigiendo que suceda, ¿no? Si en este momento, igual pasaría, si en este momento dijéramos, bueno, que desaparezcan
todas las lámparas excepto LEDs, pasaría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la industria nacional quedaría aplastada e insuficiente para producirlo, ¿no? Entonces, creo que aquí en el tema de las tecnologías, pues hay que irse con cuidado, balanceando muy bien temas de costo-beneficio. Los colectores solares son en la gran mayoría del país muy rentables a corto plazo, con tasas de retorno entre 2 y 3 años, son muy rentables, mientras que otras tecnologías como las fotoceldas en este momento simplemente no son rentables, ¿no? O sea, tienen tasas de retorno de 25 años. Aunque eso también tiene otras deformaciones de las que hablaremos en un minutito, ¿no? Ahora, en cuanto a promover los proyectos, creo que una iniciativa internacional de mucha importancia y de mucho peso ha sido el concurso Holcim, que es un concurso internacional dividido por regiones, se basa en estos 5 puntos que definió la empresa. Holcim, como saben ustedes, es una transnacional que produce cemento, es una cementera transnacional. En México su marca es Apasco, entonces es Apasco Holcim. Y ellos definieron a nivel internacional estos 5 puntos como los pilares de la sustentabilidad para su concurso y en general para la empresa. 3 de ellos se basan yo diría que en lo que siempre se ha basado la sustentabilidad, ¿no? Cuestiones económicas, cuestiones ambientales y cuestiones sociales, ¿no? Pero también incluyen algunas otras cosas que me parecen interesantes, como este tema de transferibilidad de la tecnología, ¿no? Que el conocimiento se pueda transferir, que no sea una experiencia única que nadie más pueda hacer, ¿no? Sino que podamos tener impacto en las comunidades, y también desde luego el tema estético, ¿no? El tema de apariencia, de creación de espacios. Otra iniciativa muy interesante es el Decatlón Solar. Este concurso lleva, si no me equivoco, 6 ediciones en Estados Unidos, es decir, 12 años. Este año acaba de ser. Y ya lleva 2 ediciones en Europa, las 2 en España. El Decatlón Solar es un concurso de estudiantes, es un concurso de instituciones de educación que se basa en calificar 10 pruebas, ¿no? Que son estas que están aquí. Entonces, el diseño, la parte arquitectónica, ¿no? Luego lo dividen en energía, en ingeniería, que incluye el análisis energético y la parte estructural de diseño, de cálculo de instalaciones. Un tema interesante es la factibilidad de mercado, es decir, qué tan viable es este producto para entrar en el mercado. O sea, la gente quiere vivir aquí o no. O sea, estoy haciendo una nave espacial rarísima que nadie quiere, o estoy haciendo un elemento que podría eventualmente volverse un producto de mercado. El tema de comunicaciones, que también yo creo que es de lo que, desde mi punto de vista, es de lo más acertado. Estos proyectos les recomiendo, si no los conocen, que los sigan. Siempre hay algún Decatlón Solar en proceso, porque como en Europa y en Estados Unidos van en años alternados y dura 2 años el proceso, pues siempre hay algún proyecto que está en la fase inicial y algún concurso que está en la fase final. Y una de las cosas que se exige en el concurso es que haya una información amplia de lo que cada grupo está desarrollando a través de Internet. Entonces ustedes pueden entrar y estar viendo cuáles fueron los últimos croquis, los últimos planos, las últimas pruebas, en qué estado está cada uno de los concursantes que está participando. Entonces esta parte me parece importantísima, muy buena, porque es socializar la información. Por cierto que los ganadores en el último no, pero en los 2 anteriores en Estados Unidos fue una universidad alemana, en Darmstadt, y yo creo que lo más acertado que tenían justamente era su sitio web, que se podía acceder prácticamente a todo el proyecto, a todas las evaluaciones, a toda la información, que además estaba muy consistentemente bien hecha, ¿no? Con una buena metodología. Otro tema que se evalúa es la zona de confort. Aquí, por tener su origen en Estados Unidos, se exige que las construcciones se mantengan en rangos de confort bastante limitados, de 22 a 24 grados, ¿sí? Y en humedades relativas bastante limitadas, entre 40 y 50%. Es decir, este control climático, pues solamente con un sistema de aire acondicionado muy preciso, ¿no? Con sistemas, digamos, pasivos sería muy difícil conseguir una estabilidad tan precisa. Pero bueno, se evalúa qué tan dentro de este rango está la vivienda.
El tema de aparatos domésticos también me parece un acierto, porque podemos hacer una vivienda muy eficiente, pero ponerle aparatos eléctricos muy ineficientes. Y si ustedes voltean a ver sus propias casas, van a ver que cada día conectan más cosas, ¿no? Desde el celular, el iPod, la computadora, ya no alcanzan las clavijas, ¿no? Hay que andar poniendo más. Entonces, los aparatos electrodomésticos son consumidores de energía, tanto en forma pasiva, con los sistemas que están en stand-by, que ya se ha hablado mucho de ellos, sobre estos drenes que ocurren a la red eléctrica, como de manera activa, cuando prendo todo, ¿no? Entonces, el tema de eficiencia en aparatos domésticos es bien interesante y es un tema muy bueno, sobre todo para los estudiantes y los profesionales de diseño industrial, ¿no? Hay una evaluación específica de agua caliente, de sistemas de agua de agua caliente, de calentamiento de agua. También creo que es un poco estricto su estándar, porque hay que calentar un volumen relativamente grande de agua a 43.3 grados centígrados, que es el equivalente en Fahrenheit, obviamente, pero en solamente 10 minutos. Es decir, implica un sistema muy grande para poderlo recuperar. No necesitamos sistemas tan grandes, pero bueno, el requerimiento que ellos ponen es este. Temas de iluminación también, tanto iluminación natural como artificial se miden, y temas de balance de energía consumida y almacenada. Se buscan, en este caso, viviendas autosuficientes, lo que normalmente les lleva a instalaciones fotovoltaicas muy grandes. De manera típica, empezaron los primeros decatlones solares, tenían instalaciones fotovoltaicas de 2 y 3 kilowatts, y actualmente andan entre 7 y 12 kilowatts, ¿no? Para que siempre les sobre energía. Okay. Y por último, el tema de transporte, que también me parece interesante, donde se conecta un vehículo eléctrico, que es ese que están viendo ahí, al sistema de la casa, y la casa tiene que alimentar el transporte, ¿no? De manera autosuficiente. Bueno, me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo. En México ha habido varias iniciativas interesantes. Una de ellas es esta de cubiertas verdes, ¿no? La NADF 013 RNAT del 2007. Es una iniciativa interesante que buscaba llenar de azoteas verdes a la Ciudad de México, básicamente. Pero ha tenido varios problemas para su implementación, ¿no? El primero es el temor justificado de infiltraciones. Es decir, hay que tener una muy buena cubierta, bien drenada y bien diseñada, para evitar infiltraciones hacia la estructura. Y también el tema de dilatación y contracción de cubierta verde contra estructura. Y desde luego también la selección del material vegetal. Es decir, poner la cubierta verde no nada más es ponerle tierra a la azotea, sino que hay que resolver una serie de problemas que tienen que ver con su instalación. Y el segundo, que no es nada despreciable, es que generalmente, cuando menos los primeros sistemas, implicaban sobrepesos importantes en las azoteas. Y esto en una zona sísmica, evidentemente, es un tema que hay que tratar con mucho cuidado, ¿no? O sea, no podemos simplemente en cualquier estructura existente ponerle una azotea verde de manera gratuita, porque estamos sacándola de los parámetros de diseño y estamos metiéndola en un riesgo estructural importante. En el caso de Brasil, y por aquí después seguramente van a hablar más de ello, así que no me detendré mucho, pero la información que tenemos es que hay básicamente el LEED está presente en Brasil a través del Green Building Council de Brasil, y también una certificación que se llama AQUA, que inició a partir de 2008 y que se basa en un sistema de evaluación francés, ¿no? LEED ha tomado más fuerza en el mercado nacional, y AQUA pues tiene más relación con las normas oficiales brasileñas de construcción. Ahora, los datos son lo que es interesante. En realidad, en Brasil, que hay mucho más avance que en México, por cierto, con respecto a LEED, hay 211 proyectos en proceso de certificación y 23 certificados. Es decir, tienen 7 veces más edificios certificados que nosotros, pero de nuevo lo mismo, si ustedes lo toman el total de proyectos que se construyen en Brasil, ¿no? Y digamos en los 10 o 15 años que lleva en los 10 años que lleva LEED con certeza operando, tienen 23 proyectos, 2 proyectos por año. El impacto es pues cero, ¿no? O sea, .00000000001, nada. También está este otro sistema muy interesante de certificación, más bien financiera, que se basa en un sello azul y una serie de normas de las que estoy seguro que nos van a hablar, así que no tocaré el tema que nuestros amigos brasileños seguramente van a tocar, pero lo que quisiera resumirlo es que hay ya en Brasil actualmente una serie de normas para edificios comerciales y para edificios
residenciales que están operando. También ya está operando a partir del 2009 una norma para edificios comerciales que ya está certificando, y de recientísima creación de este año una norma para edificios multifamiliares. Entonces, los brasileños, la verdad es que creo que están bastante adelantados en cuanto al tema de certificaciones locales para de eficiencia energética de manera oficial y también de manera voluntaria, ¿no? El tema de sello Casa Azul, pues es una iniciativa financiera, ¿no?, que básicamente hace un poco lo que estábamos diciendo, califica para poder otorgar créditos y para poder otorgar financiamiento. Por último, quisiera comentarles que hay una iniciativa regional que puede ser interesante y en la que estamos justamente trabajando ahorita, que es esta región 3 de la Unión Internacional de Arquitectos, con un programa que se trata Sustainable by Design, ¿no? Entonces, también la Unión Internacional de Arquitectos está tratando de conseguir este fomento del conocimiento en el gremio de la arquitectura, de la sustentabilidad, apoyar a las metas que se han fijado tanto el Protocolo de Kioto como otros acuerdos internacionales, fomentar lineamientos globales y también lineamientos específicos para la región, establecer el diseño sustentable como algo indispensable en el diseño, o sea, no como un calificativo. No debe haber diseño sustentable y no sustentable, todo debe de tener principios de sustentabilidad, y también exigir una mejor formación de estos conceptos tanto en el nivel de universidades como en el nivel de gobierno. Entonces, bueno, el tema de la normatividad, como ven, es un tema amplio, con muchísimas aristas, con muchas consideraciones que hay que poner en medio. No es posible pensar que un solo sistema de certificación va a resolver el problema de la sustentabilidad. De hecho, los que hemos hecho, tienen impactos insignificantes, o sea, impactos muy poco significativos en la sociedad, lo que quiere decir que hay la necesidad de desarrollar sistemas de normatividad y de reglamentación más sencillos, más baratos, más fáciles de aplicar, más fáciles de medir, y que además se vuelvan de conciencia común, ¿no? O sea, que entendamos que no se trata de complicar más el proceso constructivo, sino al contrario, de volverlo más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era de lo que les quería yo hablar hoy. Bueno, pues lo que estamos viendo aquí precisamente es este concepto de sustentabilidad, que es muy importante. Como lo deja ver Aníbal, sí, el concepto de sustentabilidad empieza por un cambio de actitud, ¿no? O sea, si no tenemos la sustentabilidad por dentro, pues no la podemos aprender en la escuela, ¿no? O sea, a lo mejor aprendemos algunas técnicas, usar algunas herramientas para hacer eficiente un edificio, pero no va a llegar a ser un edificio realmente sustentable. Y por otro lado, una cosa importante que estamos viendo aquí, pues es que realmente la sustentabilidad pues tiene muchas aristas, en las cuales no simplemente está el puro diseño o la implementación de lo que podemos hacer nosotros como arquitectos, sino que tiene que estar involucradas muchos ámbitos, muchas instituciones, aspectos políticos, aspectos económicos, el mismo usuario de la edificación, ¿no? Entonces, de esta manera podemos pasar a la sesión de preguntas, y una de estas es ¿de qué manera nosotros como arquitectos podemos influenciar a los usuarios para crear lo que se llama un usuario sustentable? Yo creo que es una pregunta pues central, ¿cómo le hacemos, no? A mí me parece que hay varias maneras de hacerlo, y la primera es justamente lo que tú empezaste a decir. Solo en la medida en la que nosotros seamos sustentables podemos hacer algo sustentable. Entonces, solo en la medida en la que podamos demostrar con el ejemplo, o sea, demostrar que las cosas funcionan y cómo se usan, pues es la manera en la que podemos informar a los demás. Yo creo que no hay nada más convincente que una persona que emplea, por decir algo, unas estrategias adecuadas para un clima y ve que efectivamente su confort es mejor. Ahora, hay una parte, yo diría, subjetiva y una parte objetiva de estas evaluaciones. Y yo creo que nuestra misión como arquitectos para informar al público es darle los elementos objetivos
para que los elementos subjetivos los ponga el público, ¿no? O sea, el que algo esté fresco, bonito, agradable, cómodo, que viva yo feliz, es bastante subjetivo. Pero yo sí le puedo decir, mira, estás gastando tanto menos electricidad, tanto menos agua, la temperatura aquí es tantos grados más baja o tantos grados más alta, ¿no? Esa parte técnica se la podemos dar nosotros como información. Y también es necesario hacer proyectos, más bien promocionar los proyectos que funcionan bien para que la gente los visite, los conozca y los vea. No hay nada como ver, ¿no? O sea, podemos hablar mucho, pero no hay nada como visitar, ver, sentir, darse cuenta. Por ejemplo, un principio, no lo puse aquí, pero a mí me parece que un principio basiquísimo de la sustentabilidad es que ni una sola lámpara se prende en el día. Se puede conseguir perfectamente bien, pero bueno, a ver, vamos a hacer uno y luego vamos hay que llevar a la gente a que lo vea, ¿no? A que puedo operar una oficina sin electricidad. Entonces, yo creo que ahí, de esa manera podemos nosotros dar elementos para poder ir creando esta conciencia de uso en las personas, ¿no? Muy bien, yo creo que esto tiene que ver también con la certificación y con la normatividad, ¿no? Porque, como mencionabas en la plática, pues ahorita todo es sustentable, ¿no? Todo nos lo venden como sustentable, ¿no? Y nada más lo pintan de verde como los taxis y ya nos quieren vender los edificios sustentables, ¿no? Y ahí es cuando la gente puede tener un desencanto, ¿no? Porque pues le están vendiendo algo como sustentable que finalmente a lo mejor no lo es, ¿no? Y precisamente el hecho de mostrar cosas que funcionen, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y esa es la responsabilidad de todos los arquitectos, de hacer cosas que funcionen para que precisamente la gente se vaya enganchando con este concepto de sustentabilidad. Bueno, tenemos esta pregunta muy interesante, fue de Arturo Mayén, fue hecha por la red. Tenemos otra pregunta también de la red, de Alfonso Rivas, que dice que si hay algún estudio sobre los costos de consumo energético en los que incurren los propietarios de vivienda de interés social. Sí, de hecho no tengo los datos a la mano, pero desde luego que sí hay. En México, en lo particular, se hizo un estudio financiado por la Comisión Nacional de Vivienda, CONAVI y la CENER, donde participaron de nuevo una red de instituciones, sobre todo del norte del país, la Universidad de Sonora, la Universidad de Baja California, la Universidad de Colima, la Universidad de Tamaulipas, la Universidad de Guadalajara, y justamente el objetivo era precisamente eso, establecer cuáles son los patrones de consumo de la vivienda de interés social, particularmente de la vivienda de interés social, a lo largo de un año, midiéndola, ¿no? Y también se midió, por cierto, que es una cosa muy interesante, también las condiciones interiores de estas viviendas a lo largo de un año. Entonces se obtenían los datos de consumo eléctrico y los datos también de temperatura, humedad y la evaluación de los usuarios en cuanto a satisfacción, el voto promedio, ¿no?, de satisfacción. Este estudio está publicado, de hecho en CONAVI lo pueden encontrar, y de ahí es de donde sale esta extraordinaria conclusión de que la gente paga más por electricidad que por la casa. Vamos a pasar a un par de preguntas aquí ya en la sala, las anteriores fueron por la red. Gracias, Víctor. Bueno, primero comentar acerca de la responsabilidad de nosotros como docentes de la arquitectura y lo que nos toca hacer para que los futuros arquitectos y los que hacen ciudad piensen o tengan esa actitud de la sustentabilidad, digamos, ¿no? Porque muchas veces en los proyectos sí, los alumnos presentan propuestas muy, muy, muy ricas en cuanto a funcionalidad, en cuanto a forma, estética, con azoteas verdes y todo lo demás, pero realmente no conocen el principio de eso que tú acabas de decir. O sea, toda la técnica, todo lo que hay detrás de eso. Y eso es responsabilidad nuestra como profesores de taller de diseño. Yo creo que ahí hay Y por otro lado te quería preguntar, ¿tú crees que la normatividad, la ley con respecto a la sustentabilidad tendría que ser en nuestros países más estricta para que entonces entremos a la conciencia de sustentabilidad? Porque mientras no haya un control estricto, no entramos o sea, seguimos construyendo de la misma manera, haciendo los mismos vicios, etcétera. Entonces, ¿tú crees que esto sea necesario?
Mira, es una pregunta interesante porque justamente las normas tienen siempre este doble filo, ¿no? Se pueden hacer normas voluntarias y el otro día tuvimos un invitado justamente en esta sala que decía, el que hace la regla hace la trampa, decía, ¿no? Entonces, cada vez que tú pones una regla que se tiene que cumplir, el que hizo la regla seguro que sabe cómo se le puede dar la vuelta. Entonces, yo creo que debe de haber los dos elementos, ¿no? Debe haber un elemento que sí sea, vamos a decir así, coercitivo, pero estos tienen que estar más vinculados a reglamentos que a normatividades. Es decir, el reglamento de construcciones, por ejemplo, es un código relativamente simple, ¿no? Que se puede interpretar de manera bastante cerrada, sin mucho conocimiento técnico, ¿no? Entonces, creo que debe haber una serie de reglamentaciones sencillas, simples, fáciles de entender y fáciles de aplicar, que no necesitemos traer un auditor externo o a un experto o hacer un cálculo muy complejo para saber si esto funciona o no funciona, ¿no? O sea, debe haber reglas casi de suma, ¿no? Sume A más B y si C es mayor que esto, pasa y si es menor, no pasa. Entonces, tenemos que generar estas reglas de sustentabilidad, pero estas tienen que estar en los reglamentos de construcción de los municipios, fíjense. O sea, porque va a ser distinto para el municipio de Navojoa en Sinaloa que para el municipio de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. La regla de A más B va a tener un índice distinto, ¿no? O a lo mejor es incluso otra ecuación otra fórmula la que hay que resolver. Pero tiene que ser algo muy simple para evitar la corrupción, para evitar la malinterpretación y la corrupción, algo que sea fácilmente demostrable, que no haya manera de darle muchas vueltas. Entonces yo creo que esa parte tiene que ser coercitiva, ¿sí? O sea, a fuerzas, ¿no? O sea, tienes que poner tal cantidad de ventanas, si estás en el desierto no debes de poner más del 25% de ventanas, ¿no? Y eso la podemos sacar fácil. Y sombrearlo durante tales épocas, tal orientación, tal volado, eso también lo podemos sacar fácil. Y luego debe haber una serie de normas voluntarias que estén asociadas a estas cuestiones de estímulo, que yo creo que van por la dirección correcta. La iniciativa del gobierno del Distrito Federal es buena, fíjense. Incluso es hasta demasiado generosa, pero es muy generosa porque saben de entrada que casi nadie la va a pasar. Entonces, hay una reducción muy importante del pago del impuesto predial, hay una reducción muy importante del pago del agua y hay una reducción muy importante del pago al impuesto local sobre la nómina en las edificaciones de oficinas. Son 3 impuestos que pesan muchísimo en la operación de los inmuebles de oficinas. Entonces, pusieron reducciones significativas, en algunos casos hasta el 100%. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo pusieron así? Bueno, pues para que más gente entre en esto y saben muy bien de antemano que el número de casos que van a pasar no va a ser tan grande. Pero creo yo que ese tipo de estímulos, de incentivos, sí debe de ir, no para los que cumplen las normas y los reglamentos obligatorios, porque esos son obligatorios y todo el mundo los tiene que cumplir, sino a los que cumplen las normas y reglamentos voluntarios, que exigen más de lo básico, lo básico que sería de exigir y que por lo tanto pues merecen un estímulo. Igual estas normas que me parecen muy bien de los brasileños, una norma del sistema financiero, ¿no? Que te diga, bueno, tú cumples con esto para poder acceder a este crédito que tiene condiciones preferenciales, tal vez una tasa de interés menor, tal vez un tiempo de hipoteca más grande, tal vez un sistema de amortización diferente, ¿no? Bueno, pues evidentemente estas no tenían que ser obligatorias, ¿no? Sino más bien voluntarias para aquellos que quieran acceder a estímulos extraordinarios. Entonces, me parece que hay que diferenciar lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, es absurdo totalmente, no me tardo mucho, ya Víctor está nervioso viendo el reloj. Lo que hay que hacer, por ejemplo, es prohibir los edificios de cristal en los desiertos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y los construimos, los estamos construyendo ahorita. Eso debería estar prohibido, ¿no? Por reglamento. Pero debe haber una norma para un edificio que se desempeñe mejor que otro. Yo creo que sí. Bueno, ya sí. Bueno, Maruja se adelantó con unas inquietudes que tenía sobre la parte normativa que tú mencionabas. Bueno, ya con su pregunta adelantó y contestaste algo de lo que yo tenía la inquietud de preguntarte. Pero abundando un poco en este aspecto, yo creo que el tema tiene muchas aristas, pero centrándonos, incluso el tema de la sustentabilidad en general, pero centrándonos en el tema energético, sustentable, ¿no? De las edificaciones, acotando el universo, para no entrar en lo urbano, creo que ahí
hay mucho que hacer y creo que hemos avanzado muy poco, como también tú lo decías. Y veía que hay varios niveles en los que se puede trabajar, ¿no? Un nivel en cuanto a la educación en general, o la conciencia, o una cultura sobre la sustentabilidad, sobre un uso eficiente de la energía y los recursos, creo que marcaría una línea en la que no hemos trabajado con mucha claridad y que valdría la pena emprender esa cruzada. Esta imagen que nos presentó Jorge al final de su presentación, Jorge Legorreta, de la muñequito que no desperdicies el agua, o campañas como muy populares, muy ingeniosas que se han hecho en otros tiempos, pues de repente desaparecen, y me parece que debe ser una cuestión constante desde políticas públicas a nivel general, que se hacen en su momento y se sacan de circulación. En muchos temas claves del tema de la sustentabilidad en las edificaciones o en la vida en la ciudad. Ese es un ámbito, pero luego hay otro problema, el tema de la educación formal o de la capacitación de los profesionales del diseño y de la construcción, que también tú lo mencionaste, y creo que ahí también tenemos grandes carencias. En nuestra universidad estamos preocupados por ese tema, tenemos un área importante, que ustedes son los líderes de esta área, en el tema del diseño bioclimático, del diseño sustentable, pero en general cuando uno trabaja con alumnos de taller, aunque tenga uno cierta conciencia y conocimientos, no a un nivel de especialista, pero conocimientos generales sobre el tema, lo que uno ve es que los alumnos pues no han asimilado estos conceptos y siguen reproduciendo viejas prácticas o actuando con total inconsciencia sobre temas graves como esto que tú decías, de cómo debe ser una construcción en el desierto o una construcción en un clima frío, ¿no? Bueno, entonces ahí hay otro nivel, pero luego viene otro nivel que es el término de la parte normativa, que es un desastre también. En México muchas de estas normas tendrían que estar en los reglamentos de construcción a nivel local. No está. El reglamento de construcciones de la Ciudad de México, que es el más acabado del país, no tiene un capítulo de sustentabilidad como tal. Por ahí puedes encontrar ciertas cosas, pero no lo hay. Creo que ha avanzado más cuestiones en términos de protección civil que de uso eficiente de las edificaciones. Entonces me parece que es una tarea también pendiente y no encontramos un referente de normativa obligatoria en este tipo de documentos. Luego vienen las normas oficiales mexicanas, que son obligatorias y que hay todo un abanico de posibilidades, pero que no cubren todos los aspectos y tampoco de una manera estructurada. Luego tenemos las normas mexicanas, que son como indicativas, que también son muy puntuales y no cubren todos los aspectos. Y por otra parte, no tenemos, como sucede en los Estados Unidos o en Europa, un sistema de estándares o de especificaciones que la industria de la construcción y de los proveedores de elementos de la construcción tienen que cumplir. Aquí no hay un criterio, o sea, nos pueden vender un aparato que dice que ayuda para ciertas cosas, pero no tiene ninguna aval, digamos, ¿no? Ni cumple con un parámetro oficial preciso y claro y probado de que funciona. Entonces estamos como en un mundo muy complicado en este tema desde la educación y del establecimiento de normas. Y tú le sumas otro, la normatividad internacional, que yo la veo que tiene un aliciente pues de ponerle una etiqueta al proyecto y entrar a un paquete, un sistema de beneficios o de valor comercial del edificio, ¿no? Ponerlo como en un estatus diferente. Entonces como que es muy complejo el tema y de la normatividad, desde la educación, de la conciencia, la educación y la normatividad, y creo que pues hemos avanzado, pero todavía no hemos avanzado suficientemente. ¿Tú qué opinas sobre este asunto? Obviamente. ¿Por dónde crees que sería prioritario avanzar para precisar mi comentario pregunta? Se colapsó el sistema. Bueno, nada más de manera súper breve. Creo que es un problema complejo, pero no, más bien es un problema complicado que no debería ser tan complejo, ¿no? O sea, tan complejo en su solución. Yo pienso que ya hay experiencias, cada país ha estado probando, ¿no? Ya tenemos incluso, en México hemos estado ya probando algunas de estas. Hace un rato comentaba las NOM, la NOM 08 tiene 10 años aprobada, la NOM 020 se publica el día 16 de diciembre, ya está
se va a volver norma oficial, ya publicada en el diario oficial. Entonces, hay una serie de experiencias de las que debemos de aprender. Yo creo que sí se puede hacer una normatividad. A mí me gustaría mucho, que es una idea por lo que se formó incluso esta red, que la normatividad no fuera solamente nacional, que tuviera una representación más regional. Particularmente creo que tenemos muchas cosas que podríamos compartir, sobre todo con América Latina, ¿no? Porque enfrentamos problemas parecidos, no iguales, pero problemas cuando menos muy similares, o más similares que con los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que ahí hay una experiencia que tendríamos que aprender de las normatividades, de las reglamentaciones o de las iniciativas que están funcionando bien. El caso brasileño me parece que es uno que hay que estudiar con detenimiento, porque ellos tienen varias que están funcionando y algunas estoy seguro que mejor que otras. Y también, bueno, de las que no han funcionado para no repetirlas, ¿no? Entonces yo creo que este tema es un asunto que tiene que ver también con nuestros estudiantes. Por cierto, ya por último, esta iniciativa de BREEAM MX le está haciendo un estudiante, un egresado nuestro, ¿sí? de la Metro. Y yo creo que esta universidad, curiosamente, es de la que más gente prepara en torno a estos temas a nivel nacional, o sea, tanto estudiantes de posgrado, que aquí veo a bastantes, como estudiantes de licenciatura, de los cuales casi no veo a ninguno porque están haciendo sus entregas, pero aquí es donde tenemos el semillero, ¿no? Entonces, creo que ustedes son los que tienen que llevar el tema para adelante. Y la implementación de cualquier norma no tiene que ver con la norma misma, tiene que ver con todo el sistema, tiene que haber alguien que la haga, que la aplique, que la revise, hay que participar también en los colegios de arquitectos, en los órganos de gobierno, hay que participar en las constructoras, en los elementos financieros, en las evaluaciones, en la construcción, en el diseño y en la operación, en todo. Y ahí es donde hay un campo de oportunidad para todos ustedes. Y si todo el mundo hace su pedacito, pues poco a poco va a caminar más fácil. Muy bien. Bueno, como andamos un poco colgados de tiempo, pues pasamos directamente a nuestro siguiente presentador. Entonces, pues no se muevan de su lugar y vamos a continuar.